Es importante que el gobierno de Venezuela, a través del presidente Chávez y luego de conversación con el presidente Santos, haya tomado la determinación de movilizar tropas y de anunciar operaciones militares en esa área. Esto es lo que corresponde, en la medida en que haya cooperación, así como nosotros evitaremos que los grupos armados utilicen la frontera como un burladero, que es lo que han venido usando, pues también es importante que en otros países eviten la presencia de esos criminales para evitar que se contaminen del terrorismo, el narcotráfico, el reclutamiento de menores y todo tipo de barbaridades que hacen esas organizaciones. Así que esperamos que resulten efectivas esas gestiones. Por lo pronto creemos en la importancia de la cooperación. Frente a las investigaciones frente al atentado del doctor Londoño, reiterar que sigue siendo y será una prioridad avanzar en esas investigaciones. Nunca hemos descartado al grupo terrorista de las FARC ni a ningún otro. Siempre estamos evaluando todas las hipótesis y la verdad es que la Fiscalía General de la Nación está liderando esa investigación. Nosotros estamos acompañando ese esfuerzo a través de un comité antiterrorista con todas las agencias de inteligencia que deben ir aportando el conocimiento y la información que tengan sobre el tema. Ministro, muy buenos días, Freddy Guerra de Canal El Tiempo. Ministro, ¿qué está pasando con la seguridad últimamente? Que en los últimos meses, en el último mes, más de 30 militares han muerto. Y segundo, ministro, ¿qué está respecto a la liberación del periodista francés Langlois? ¿Ya se despejó la zona? ¿Van a desmilitarizar la zona, ministro? Frente al primer tema, decir que no podemos dejar que los hechos impidan que miremos el bosque completo. Aquí lo que estamos este año es en una estrategia muy determinada. Las fuerzas militares y la policía hicieron una serie de modificaciones a sus planes. Hay un nuevo plan de guerra de las fuerzas militares que es la campaña Espada de Honor. Esa campaña está llevando la presencia de las Fuerzas Armadas a sitios donde nunca antes habíamos estado, donde estaban las áreas base o las madrigueras de esos grupos criminales. Allá estaban muy cómodos, tratando de controlar la población, manejando el narcotráfico y otros delitos, y teniendo unas bases muy seguras. Al habernos metido allá, esto es como haber golpeado un avispero. Las avispas han salido y están incrementando sus acciones de terror, fundamentalmente en 13 municipios del país, ocurre el 50% de las acciones. Y obviamente atacando a la fuerza pública que está llegando allá con determinación, pero que no se puede perder de vista. En este periodo tan corto, entre enero y mayo 15, han sido dados de baja más de 15 comandantes de frente, perdón, 11 comandantes de frente, 11 comandantes de frente, han sido dados de baja en este periodo. Eso no había ocurrido en un periodo tan corto. Se los puedo asegurar que yo llevo varios años en este tema. Por el otro lado, el número de neutralizaciones de estos individuos ha aumentado en el 21%. El número de dados de baja en un 39% versus el año anterior, el más alto que tenemos desde 2010 y 2011. Aquí lo que hay entonces es una estrategia ofensiva, que está aumentando también el número de capturas de redes de apoyo al terrorismo. Las toneladas de explosivos que se han cogido son casi 24 toneladas de explosivos. Eso realmente lo que ha hecho es impedir muchas más acciones terroristas. Al mismo tiempo se han incautado cerca de 65 toneladas de cocaína. Esas toneladas de cocaína iban a financiar el terrorismo puro y claro. A las bandas criminales se les ha golpeado sin descanso. Hay un incremento de capturas versus el año anterior del 7%. Y hay que decir, varios de sus cabecillas han caído. Hoy mismo cayó el tercer cabecilla, la banda de los Rastrojos, pero al principio del año, no perder de vista que fue dado de baja el cabecilla de esa banda que se hace llamar los Urabeños, y en Venezuela fue capturado el cabecilla de los Paisas, y los Tales Comba, uno de esos hermanos terminó aquí, y los otros terminaron en los Estados Unidos. Aquí hay una sucesión de hechos que el país no debe perder de vista. La tasa de homicidios este año está bajando en un 10% versus el mismo periodo del año pasado, pero es que el año pasado fue el más bajo en 27 años, luego probablemente este será el más bajo en 30 años. El número de casos de piratería terrestre y secuestro este año es el más bajo en la década. El número de casos de hurto está en los niveles más bajos desde 2006 y 2007. Me parece que el país no debe perder de vista esto, y al contrario,
a las acciones terroristas, hay que responderles es con firmeza, con unidad nacional y con toda la determinación del pueblo colombiano y toda la solidaridad con soldados y policías que entregan su vida, pero que la están entregando por una causa justa y por seguir conquistando esos territorios a los que nadie había entrado, a esas madrigueras. Seguiremos entonces con total determinación. Vendrán más golpes y también tendremos reveses y nos dolerá a cada soldado y policía que muera, nos dolerá profundamente, pero aquí no hay alternativa. A los criminales hay que aplicarles todo el peso de la ley, todo el peso de la fuerza del Estado, y al mismo tiempo tenemos que seguir avanzando en estos planes y estas estrategias que ya están dando resultados. Ministro, lo del periodista francés. Pues el periodista, recordar que está secuestrado, lo cual es una violación a todas las normas internacionales, una violación al DIH y sobre todo una agresión a la libertad de prensa y la libertad de expresión. A ese señor es que ya lo hubieran liberado, eso era lo que correspondía. A ese señor debería estar ya con su familia. Él lo que estaba ya haciendo era cumpliendo una función profesional, como la de cualquiera de ustedes periodistas que tienen precisamente que perseguir la noticia y dar la información. Esperamos que lo liberen lo antes posible y como ya lo ha dicho el presidente de la República, mantenemos toda la disposición para contribuir a que esa liberación se haga urgentemente. Ministro, frente al tema específicamente de la frontera con Venezuela, ¿qué está pasando en la frontera con Venezuela? ¿Hay alianzas de bandas criminales con las FARC o, digamos, por ejemplo, ellos se están escondiendo otra vez en la frontera? Obviamente sabemos que el presidente también lo ha dicho, que el gobierno venezolano está colaborando, pero ¿qué está pasando en el tema de la frontera? Pues todos sabemos, desde hace tiempos allá, las estructuras de las FARC y de otras organizaciones criminales tratan de utilizar las fronteras y de aprovechar la buena fe de otros pueblos para tratar de establecerse y de abusar. En este caso es evidente que esa estructura del Frente 59 allá pasa muy cómoda desde hace bastante tiempo y por lo mismo entonces es muy importante que se eleve la cooperación y que entre más cooperación haya, pues más efectos podemos generar. Eso nos parece fundamental. Así que vemos con muy buenos ojos que dada la llamada del presidente Santos ayer y la comunicación entre los comandantes locales, pues se tome la determinación allá de perseguir a estos terroristas. Eso es lo que debería estar ocurriendo. Yo puedo entender que las fronteras son muy extensas y que la geografía es muy compleja y que es fácil que los grupos armados traten de tomar ventaja de nuestras fronteras de lado y lado. Eso es lo que van a intentar los criminales. Pero mientras haya cooperación, podremos negarle a los criminales el abuso de las fronteras y el abuso de la buena fe de nuestros pueblos. Ministro, los golpes más contundentes que ha dado las FARC han sido casualmente en las fronteras, Arauca, ahora allí en La Guajira. ¿Ustedes no han pensado como en replantear la estrategia militar fronteriza para evitar estos golpes tan contundentes que está dando las FARC o ha dado las FARC? Fíjese que cuando usted habla de replantear la estrategia es parte de lo que venimos haciendo. Buena parte de los esfuerzos de implementación de la nueva estrategia y de los nuevos planes precisamente ubican unidades muy específicas y muy estratégicas en ciertas áreas. No es menos cierto entonces que en Arauca se dio uno de los golpes más duros en la historia reciente del país. Allá, precisamente por la presencia renovada de tropas y de esfuerzos de la fuerza pública, se logró golpear al Frente 10º y al Frente 38, incluso dando de baja su cabecilla, a alias Guillermo, y al Frente 10º causándole tal vez uno de los golpes más duros que se tenga memoria. Y esto es lo que tendrá que seguir ocurriendo. Ministro, hay una gran preocupación por el estado en que se pueden encontrar los 13 niños que fueron al parecer raptados por las FARC en Putumayo la semana pasada. Se tiene entendido que la comisión del ICBF no ha logrado llegar a la zona por cuestiones de seguridad. ¿Qué se va a hacer al respecto? Lo primero, rechazar como corresponde esa práctica criminal, violatoria de todos los acuerdos internacionales, delito de lesa humanidad, como es el hecho de hacer reclutamiento de menores, reclutamiento de niños. Eso es lo que ese grupo terrorista viene haciendo. Los desmovilizados nos cuentan, casi todos los reclutan a los 13 y 14 años, si es que no incluso
a edades más jóvenes todavía. Y hemos encontrado cada vez más evidencia que estos criminales están reclutando menores. El caso del Putumayo nos preocupa mucho. Allá estamos muy pendientes de esa situación. Y no es más que otra evidencia de esa capacidad criminal de esas organizaciones que merece no solo el repudio nacional, el repudio internacional, sino la determinación de la fuerza pública para seguirlos enfrentando. Allá, en esas organizaciones criminales, terminan un poco de muchachitos, de niños y de jóvenes sin futuro, haciendo caso a unos jefes que ni siquiera viven en el país, que viven muy cómodos, tratando de vender ideologías trasnochadas y de justificar sus actividades narcotraficantes y terroristas, fundamentadas esencialmente en unas historias que no tienen razón de ser. Y en cambio, esos jóvenes aquí afrontando las dificultades, pasando trabajos, por eso es que deben desmovilizarse, y esa es una puerta que el Estado siempre tiene abierta.